Alguien empezó a gritar, lo que hizo que Kanu se atragantara. Se limpió la boca y se dio la vuelta, buscando en su mente quién gritaba tan fuerte. Kang estaba sentada en la mesa detrás de él. Ella le preguntó quién era el héroe, y una vena se hinchó en su frente. Preguntó qué estaba mirando. Se sintió tan incómoda que decidió mirar hacia otro lado. Kanu, sorprendido, se preguntó qué había en su pantalla, y al darse la vuelta, se encontró con que Kang había coincidido con él. Kang le preguntó si era bueno o malo. Se acercó y vio que el héroe estaba comiendo ramen mientras ellos conversaban. Con frustración, señaló hacia atrás y le dijo que debía irse en buenos términos, añadiendo un insulto. Kanu, confundido, le preguntó quién era. Kang sonrió histéricamente, diciendo que el héroe se estaba volviendo loco y burlándose de ella. Intentó agarrarlo por la camisa, pero él lo esquivó. Kang se congeló de sorpresa. Kanu extendió su mano hacia ella, preguntándole por qué de repente lo atacaba. Le pidió que dejara de insultarlo, ya que no le había hecho nada malo. Intentó agarrar al héroe nuevamente, pero él esquivó su ataque. Kanu frunció el ceño, preguntándose qué pasaba con esa chica. Ella, con mirada desafiante, se preparó para golpearlo. Kanu esquivó, saltó de la silla y evitó su golpe nuevamente. Ella atacó otra vez, pero Kanu continuó esquivando mientras ella lanzaba miradas frías. Con los puños apretados, su mano brilló. Miró a Kanu a los ojos y preguntó quién era. Además, preguntó si el gremio había enviado a la chica hostil. Con una expresión seria, le preguntó si era de ese gremio. Kanu levantó las cejas, pensando que ese gremio estaba entre los 5 primeros. Dijo que no entendía de qué estaba hablando, ya que ni siquiera pertenecía a ningún gremio. Ella apretó el puño, preguntando por qué mentía. ¿Cómo podía alguien como él no estar en el gremio? El protagonista levantó la mano, confundido, y se preguntó por qué debía estar allí. Se cuestionó a qué gremio pertenecía la chica. El rey sonrió, feliz, señalándose a sí misma y afirmando que estaba en uno de los 5 mejores gremios. De repente, la expresión del infame rey escarlata cambió. Frunció el ceño, abriendo la boca, pensando que se había dejado llevar demasiado, y necesitaba calmarse. Kanu se acercó al cajero, pidiendo la cuenta. El hombre de uniforme sonrió, agradeciendo al chico y diciendo que siempre esperaban su cuenta. Nuevamente, la niña gritó con desagrado, frunciendo el ceño y preguntando hacia dónde iba, ya que estaba hablando con él. Kanu la miró con interés, levantando las cejas, y se dio cuenta de que ella se había dado cuenta de que él había dicho que no le gustaba. Con una expresión de desagrado, dio un paso adelante, diciéndole que dejara de actuar de manera estúpida y que le respondiera normalmente. Bajó la cabeza y frunció el ceño, afirmando que jamás había escuchado de un jugador de rango a que no tuviera un gremio. El chico sostuvo la tarjeta frente a ella, sus ojos se abrieron con sorpresa. Kanu cerró un ojo mientras sostenía el documento. La niña leyó con asombro que él era un jugador de alto nivel. Extendió su mano, cuestionando si realmente era un novato. El protagonista guardó la tarjeta en su bolsillo y mencionó que había estado al borde de la muerte recientemente. Kim frunció el ceño, sus ojos se abrieron en incredulidad, pensando que, si realmente fuera un novato, lo habría vencido sin duda. Se preguntó si esas eran verdaderamente las habilidades de un jugador de rango A. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, preguntando si ya había terminado, ya que estaba a punto de marcharse. Kim no comprendió. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Acaso lo dejaba ir así? Un escalofrío recorrió su cuerpo. Frunció el ceño y le pidió que esperara. La chica abrió la boca, una gota de sudor corrió por su frente. Pensó en quién era ese tipo. ¿Podía salir del establecimiento? Con las manos en los bolsillos, el chico miró hacia abajo, entristecido. Apretó y aflojó los dedos, reflexionando que muchas de sus habilidades aún estaban selladas. Aún era demasiado débil, aunque su experiencia le otorgaba ciertos reflejos de combate. Kanu frunció el ceño, nunca había imaginado que se toparía con una persona de su nivel tan pronto. Recordó la batalla con ella, mirando a su alrededor,
tratando de esquivar sus golpes. Sus ojos se abrieron con fuerza al recordar un movimiento que parecía hacerla desaparecer de su vista. La mano enorme de la niña lo miró con ojos desorbitados. Extendió su mano hacia él, mientras los ojos del chico brillaban intensamente bajo la sombra de la mano que lo cubría. El protagonista cerró los ojos y sopló aire en su palma, preguntándose quién era ella. Levantó las cejas con asombro y sus ojos se abrieron aún más. La niña tiró de la ventana de un alto edificio, preparándose para salir. Pisó el alféizar con movimientos bruscos y se movió entre las paredes del edificio. El rey miró hacia abajo y sacó su teléfono, notando que no había nadie cerca y que el ruido era bastante intenso. La chica presionó el botón de llamada. Chaen se inclinó contra la pared, metiendo las manos en los bolsillos. Al otro lado de la línea, le contestaron del departamento de Rosa Roja. La niña pidió que la conectaran con el jefe de recursos humanos. Le pidieron que esperara. Ella jugueteó con su mano en el bolsillo de la chaqueta. El hombre sonrió al contestar, mencionando que la cabeza del departamento era Pak Yen. Preguntó qué había pasado con el jefe de Cha. La joven frunció el ceño y explicó que necesitaba que él realizara una investigación. Era muy importante. Una voz al otro lado del teléfono preguntó si tenía que ver con un culto demoníaco. La niña, apretando el puño, respondió que tal vez sí, pero quizás no. Chaeyong levantó la mano y dijo que pensaba que este jugador estaba ocultando su verdadera identidad, sospechando que ella había visto su tarjeta. Recordó cómo el protagonista le había mostrado la tarjeta, afirmando que su nombre era Kanu, donde estaba escrito que era un jugador de rango A. Las dos tarjetas del protagonista fueron presentadas a Pak Yen, quien dijo que si realmente era de rango A, entonces no contaba con una piedra mono para identificarlo, lo que significaba que era mucho más fácil de falsificar que una tarjeta de rango C o superior. Chaeyong se detuvo frente a uno de los acondicionadores de aire en la pared del edificio, reflexionando sobre las palabras que escuchaba. Si el chico era realmente un jugador de rango A, significaba que solo podría derrotar a jugadores de su nivel, y eso la frustró. Frunciendo el ceño, sus ojos brillaron intensamente bajo la sombra de la visera de su gorra. La niña dijo que definitivamente no era quien decía ser. Había predicho sus movimientos de antemano. Chaeyong se apoyó contra la pared del edificio, levantando la cabeza mientras recordaba que, aunque ella no había dado todo de sí, ni un solo seguidor del culto demoníaco había podido reaccionar a sus ataques a tiempo. Recordó cómo frunció el ceño y mostró los dientes con desagrado durante su batalla, pensando en que había estado investigando los asuntos del culto durante mucho tiempo, pero todos estaban alejados de ella. Definitivamente, Cha recordó cuán brillantes eran los ojos de Kanu mientras la atacaba, pero el protagonista siempre lograba esquivarla y finalmente superarla. El protagonista apareció justo frente a su cara. Se preguntó si esto era solo un tema de reflejos. Chaeyong bajó la cabeza y levantó el pulgar, diciendo que, a juzgar por sus habilidades, podría ser uno de los principales del culto o incluso su líder. Preguntó si esto podría significar que estaban comenzando a actuar con seriedad. Sang apretó el puño, reconociendo que no podían ignorar esa posibilidad. Necesitaban averiguar más rápido sobre él. La chica afirmó que entendía todo y miró la pantalla de su teléfono. Kim miró hacia abajo, apretando los dientes, su puño tenso, consciente de que, aunque no sabía si había alguna conexión con ese culto, estaba segura de una cosa: el jugador era más fuerte que ella. La niña abrió su mano, que sostenía un botón blanco. Kanu miró hacia abajo y vio que se le había despegado el botón de la camisa, diciendo que aún no había esquivado lo suficiente. Frunciendo el ceño, sus ojos brillaron con un rojo intenso. Los ojos de Kim destellaban en la sombra de su gorra. Miró su mano mientras el protagonista fruncía el ceño, mirando al frente. La niña apretó el puño con fuerza, pensando que, si este jugador realmente era de rango A y todo esto era talento, entonces no podría continuar así. Mientras él existiera, no habría garantía de que mantendría su posición como jugadora de alto nivel. Necesitaba volverse más fuerte para estar preparada ante cualquier eventualidad. Frunció los labios y bajó la mirada. Kanu giró la cabeza y miró hacia atrás,
pensando que finalmente era tiempo de descansar lo suficiente. Planeaba ir a la puerta de rango C al día siguiente, una vez que obtuviera su identificación. El protagonista frunció el ceño y miró hacia arriba, observando a una figura rosada en la puerta del baño de chicas. Chae-young abrió la puerta abruptamente, frunciendo el ceño y declarando que el descanso había terminado. Se acercó a la silla de juego y notó que el chico ya se había ido. Su atención fue atraída por el juego en el monitor, y sus ojos se abrieron con furia. Furiosa, apretó el puño mientras miraba la pantalla, donde brillaba una notificación sobre su degradación a bronce. Chae-young mostró los dientes y abrió los ojos con rabia, rompiendo un botón de su camisa. Gritó que definitivamente encontraría a Kano y acabaría con él. El protagonista, que caminaba por la calle, se abrazó a sí mismo, sin entender por qué un escalofrío recorrió su cuerpo. Konu se hallaba rodeado de una multitud, frente a un portal azul brillante. Un hombre sostenía un papel en su mano, anunciando que era hora de ver qué había al otro lado de la puerta del rango C de Macedonia. El protagonista contempló la imagen de unos monstruos, creyendo que eran trolls, pero necesitaba urgentemente cazar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por gritos pidiéndole que se detuviera. Hombres uniformados se plantaron frente a él. Uno levantó la mano, explicando que solo los jugadores clasificados en un equipo de 5 podían ingresar. Los ojos de Kanner se abrieron, y preguntó sorprendido por qué. El hombre frunció el ceño, imaginando un monstruo aterrador, y le informó al chico que el jefe Troll había aparecido, prohibiendo así el ingreso en solitario. KS lo miró, asintiendo. Comprendía la situación, pero en su mente, el héroe pensó que, tan pronto como obtuviera la licencia, los monstruos aparecerían. ¡Qué suerte la suya! Se quedó paralizado, observando a los grupos de jugadores que discutían planes de acción. ¿Quién haría qué? ¿Cómo atraparían al jefe? Uno de ellos sugirió que sería mejor no correr riesgos aquel día. El protagonista alzó las cejas, mirando hacia arriba, pensando que la puerta de rango C definitivamente emitía una atmósfera diferente en comparación con las de rangos inferiores. Se fijó en la multitud frente a él. Una muchacha con un sombrero negro y un bastón mágico, un tipo con una espada imponente. El equipo aquí era mucho mejor. Konu observó cómo el hombre uniformado revisaba a los jugadores entrantes, sintiendo que el control era mucho más estricto. Eso era todo lo que necesitaba. Tenía que entrar solo. No había otra manera. Entonces, un tipo con una venda roja en la frente sonrió, afirmando que le cortarían la cabeza al jefe y se la llevarían. Sus compañeros sonrieron entusiasmados. El protagonista centró su atención nuevamente, volviendo la mirada hacia los jugadores que hablaban. El chico de cabello rubio preguntó qué debían hacer, y el hombre levantó pensativamente la mano hasta su barbilla, dudando. Se quedó inmóvil, rodeado de jugadores que lo escuchaban, temerosos de no saber si podrían salir con vida. Algunos tenían la piel de gallina al pensar en el jefe, y alguien sugirió que era mejor saltarse la caza de hoy. Konu meditó sobre la situación. Esa incertidumbre, ese pánico, ese miedo y la anticipación. Sonrió, pensando que si añadía un poco de rabia, sería el condimento perfecto. Extendió su palma, de la cual emanaba energía oscura. No necesitaba hacer nada extraordinario con la gente común, solo un pequeño empujón hacia adelante sería suficiente para influir en ellos. El chico rubio mencionó que 1.000.001 sonaba tentador. Añadiendo que hacía mucho tiempo que no ascendían al rango del protagonista, tocó el hombro del chico, hablando sobre cómo sus niveles aún eran bajos para enfrentarse al jefe. Los ojos del chico rubio se abrieron, y una sonrisa monstruosa apareció en su rostro. Kanu había utilizado el poder de la habilidad de furia, y una sonrisa loca emergió en su cara mientras levantaba las cejas, preguntando si realmente iban a ser tan patéticos el resto de sus vidas. El chico con la venda oscura en la frente frunció el ceño, preguntando qué demonios le había pasado. Recordó cómo se cubría la cabeza para protegerse de las patadas, mencionando que incluso en la secundaria y preparatoria lo golpeaban. Apretó los dientes, dejando escapar lágrimas de furia. Dijo que habían soñado con despedazar a esos abusadores toda su vida. Fue un infierno puro. De repente,
Una luz brillante cayó sobre su rostro. Al retirar las manos, vio que una puerta se había abierto. Pensó que sus oraciones habían sido respondidas. Sonrió, mirando hacia arriba con lágrimas en los ojos, creyendo que finalmente tendría la fuerza que necesitaba. Ya no tendría que humillarse. El chico rubio se sonrojó, frunciendo el ceño con ira, y gritó preguntando qué estaba pasando ahora, porque estaban bailando al son de unos monstruos. Sus amigos lo miraron sorprendidos. El joven se frunció, sintiendo que estaba raro ese día. Pero de repente, él mismo se llenó de rabia, gritando que no podían temblar de miedo, porque eran capaces de despedazar a todos en pedazos. El chico que estaba a su lado, con la venda roja, abrió los ojos con asombro. La chica de ropa gris gritó con todas sus fuerzas que nunca perdonaría a quienes mataron a su hermano, y clamó que mataría a todos. La gente alrededor se dio la vuelta, sorprendida. Una gota de sudor brotó en la frente del chico con la venda roja, sin entender lo que sucedía. Hubo un grito general de que el héroe mataría a todos y recibiría una recompensa por todo el sufrimiento que había soportado. Apretó los dientes al escuchar esas palabras. No podían quedarse en la puerta de bajo nivel para siempre. El joven gritó fuerte, apretando los puños, afirmando que estaba cansado de vivir así. Monstruos o no, no se rendiría. Debía enfrentarse al bastardo que lo humilló hasta las rodillas. Los jugadores gritaron con fervor, preparándose para mostrarles a los monstruos donde se encontraban los cangrejos de río hibernando. El chico rubio echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos, gritando que les cortarían la cabeza al jefe. Los hombres uniformados en la entrada levantaron las cejas, sorprendidos, sin comprender de dónde provenía tanto alboroto. Fue un caos cuando el chico de cabello rubio le mostró su tarjeta a uno de ellos y gritó que debían abrir esa puerta. Los jugadores se acercaron a la entrada, gritando que destruirían a ese jefe. Frunció el ceño, preocupado, sin entender por qué esa multitud reaccionaba de manera tan intensa ante la aparición de un jefe. Suspira profundamente y se comunica por radio, informando que esa era la puerta principal del rango C. Una inmensa cantidad de jugadores clamaba por confirmación. En ese momento, Konu se deslizó detrás de él, imperceptible. El protagonista se encontró cerca de la puerta, mientras los ecos de gritos se alzaban en el aire, prometiendo que los héroes cortarían la cabeza del jefe que había aparecido. Su rodilla se dobló, maravillándose al ver a los jugadores trabajando juntos. Era una vista encantadora. Sonriendo, levantó las cejas, convencido de que la recompensa sería suya. Sin embargo, se encontró en un desierto. Detrás de él, la puerta brillaba alegremente. Dando un paso adelante, se dio cuenta de que este lugar era muy diferente del pantano que conocía. El desierto era vasto y abrumador. Kanu levantó la mano sobre su cabeza, mirando a lo lejos, ponderando la dificultad de encontrar al jefe en este extenso terreno. ¿Debería usar el poder de los cielos? Pensó en el momento. Abría la ventana de estado, observando cómo el indicador mágico mostraba 50 puntos más. La fuerza era 23, la habilidad física, 20, la magia, 53, la vitalidad, 21, y la sabiduría, 0. Konu se sintió fortalecido al ver esos números. Era el momento de usar su habilidad. Apoyó sus manos en el suelo arenoso, dejando que la energía oscura emergiera de sus palmas. Activó la habilidad del poder del observador, y gigantescos ojos rojos aparecieron sobre el desierto. Con atención, se fijó en unos pequeños monstruos que avanzaban. La avalancha de información le pareció deslumbrante. Frunció el ceño, con los ojos rojos brillantes, escudriñando entre la multitud de criaturas. De repente, un jefe gigante se reveló ante él, rodeado de esbirros retorcidos de un rojo intenso. Sus dientes afilados reflejaban un aire amenazante. Kanu exclamó que finalmente lo había encontrado. Con un suspiro de alivio, se secó el sudor de la frente. Sin embargo, la cantidad de soldados alrededor del jefe lo inquietaba. Se agachó y observó cómo los jugadores se agrupaban, listos para el combate. Un chico rubio gritó que le arrancarían la cabeza al jefe, mientras que Rose se preparaba para unirse a la batalla,
desapareciendo rápidamente con movimientos ágiles de una montaña de arena a otra, confiando en que los demás se encargarían de los pequeños monstruos. Kanu se balanceó, concentrando energía púrpura en su mano. Ahora era el momento de iniciar su ataque. Giró rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, una lanza oscura emergió de su puño. Dando un paso firme, dejó un rastro brillante en el aire al lanzar su arma, enfocándose en el jefe. Los ojos de Kanu destellaron con una luz roja brillante mientras lanzaba la lanza. El sistema notificó que había derrotado con éxito al jefe de rango B. La criatura cayó al suelo, boquiabierta, mientras la ventana del sistema anunciaba que había recibido puntos de experiencia adicionales por su hazaña. Asombrado, Kanu se quedó inmóvil, sin poder creer que había matado al jefe de un solo golpe. Miró hacia abajo, confundido, preguntándose si realmente había sucedido. La ventana de estado confirmaba su éxito, pero se cuestionaba si era normal que un monstruo de rango A fuera tan débil. Recordó que, según los datos, definitivamente era un jefe formidable. Recobrando la calma, recordó su objetivo: cazar. Aún así, se mantuvo extremadamente cauteloso. Los monstruos abajo comenzaron a gruñir, alertándose por su presencia. Kanu sonrió, declarando que había un cambio de planes. Las criaturas se lanzaron hacia él. Con las manos apretadas en puños, el joven se sentía confiado y satisfecho. Abriendo los ojos, dijo que se encargaría de ellos en un instante. Los monstruos lo rodearon, y algo brilló en su mano. Un corte llameante apareció de repente en la piel de uno de ellos, mientras la sangre brotaba de la herida. Kanu, de pie con los brazos extendidos, se sintió pleno al liberar su poder. Observando las gotas de sangre que volaban, decidió que podría aprovechar al máximo esa oportunidad. Una notificación llegó, informando que había destruido con éxito a un troll de rango C y que su nivel había aumentado en 2. Intrigado, Kanu miró con curiosidad mientras se le notificaba que había obtenido habilidades de tierra y técnicas que podría utilizar con mayor eficacia. Los monstruos, acercándose al cadáver, estaban atónitos. Kanu sonrió, decidido a probar sus nuevas habilidades. Una onda mágica se extendió por el área, causando confusión entre las criaturas. Un monstruo pisó la línea mágica y comenzó a temblar. De repente, todos empezaron a correr, paralizados por las trampas. Kanu se dio cuenta de que el efecto había mejorado, mientras observaba los restos de las criaturas esparcidos a su alrededor. Satisfecho, decidió disfrutar de la recompensa que había logrado.